El día de hoy les tengo como invitado al doctor Emilio Sacre Luna. Él es originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de Ciudad Mendoza y su especialidad se fue al Hospital Lomas Verdes del IMSS en Ciudad de México. Ha desempeñado distintos cargos en el ámbito de salud, en el Instituto de la Aguilita, pero además de esto, también ha desempeñado algunos cargos en la política, siendo uno de los más significativos el ser regidor para el Ayuntamiento de Córdoba. Ha sido un hombre activo y ha jugado fútbol y ha estado en diferentes actividades, además de ser un gran coleccionista. Pero, pues no les cuento más y vamos a comenzar. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos escuches. El día de hoy estamos grabando un episodio más de Médico de Bolsillo. Yo soy la radióloga de Córdoba y como habrás escuchado en el intro, hoy tenemos como invitado al doctor Emilio Sacre. Pues ahorita vamos a presentarnos. Cuéntenos, ¿quién es el doctor Emilio Sacre? El doctor Emilio Sacre, híjole, es una persona trabajadora, esposo, padre de 3 hijas, abuelo de una nieta, 4 años de edad, contento, feliz. Este, ¿Qué te puedo decir? Me encanta el trabajo, me encanta mi profesión, me encanta mi especialidad, pero aparte también disfruto de muchas cosas. Me gusta mucho comer bien, disfrutar la comida, me gusta viajar, me encanta ver panorama, ver otras ciudades, otros países incluso. Me gusta coleccionar, tengo una colección de coches escala, tengo 1800 coches escala. ¡Ay! Tengo colección de timbres, soy filatelista. Ajá. Desde 1972 tengo prácticamente todos los timbres de México, de México principalmente. Tengo colección de monedas, también colección de monedas. Y tengo otra pasión que es el fútbol, es el deporte, el fútbol. Sigo jugando fútbol a mi edad. ¿En serio? Seguimos jugando fútbol. Tenemos un equipo de fútbol que juega, en este momento estamos jugando los sábados. Ajá. Entonces, ese es el doctor Emilio Sacre en general. Ok. Y, ¿qué más puedo decir? Contento con la vida y de verdad muy contento de estar en mi consultorio principalmente. Ahorita que lo menciona, me trae como esta pregunta que de repente yo creo que todos nos debemos de hacer en algún punto. ¿Ahorita se considera exitoso usted? Yo sé. ¿Qué es el éxito? Y no exitoso porque tengo éxito en mi consultorio. Soy muy satisfecho con lo que he hecho. ¿Mm? Sí, estoy muy satisfecho con lo que he logrado en mi vida desde todos los puntos de vista, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista, vamos a poner así, general. Ok. Me considero muy exitoso en eso, muy contento de, sobre todo, principalmente apoyar mucho a la gente. Uh-huh. Yo fui trabajador del Seguro Social, soy jubilado del Seguro Social. Ok. Y tuve la oportunidad realmente de apoyar muchísimo, muchísimo a la gente a través de esa institución. No fui de los médicos regularmente que la gente no quiere o que Ajá. no quiere pasar con ellos por ciertas circunstancias. Gracias a Dios me salvé de esa situación, la gente me buscaba mucho, entonces estoy contento por eso, porque pude apoyar a muchísima gente. Y la sigo apoyando, aunque no estén seguros, la sigo apoyando. Ok. Y pues ahí vamos a algo de lo que estamos platicando hace ratito, que justamente que es lo que me trajo o lo que me hizo traerlo como invitado, ¿no? ¿Cómo uno se puede ganar esa empatía con las personas de la tercera edad? Porque, les voy a contar por qué. Porque mi mamá justamente, pues es una persona ya mayor y es súper nerviosa, súper ansiosa y de estas personas que no sé, que se ponen nerviosas por ir al doctor, porque ya tienen que ir al hospital por mil y un situaciones, ¿no? Entonces ella tenía un clavito en su tobillo que tiene años, desde yo creo que unos 50 años Sí, más más o o menos, menos. ¿verdad? Entonces Sí, ya le estaba dando molestia y de hecho se estaba como saliendo. así es. Se torció el pie y pues peor fue y está inflamado, inflamado, inflamado. Bueno, no les miento. El doctor Sacre creo que fue con como el tercer o cuarto doctor porque no le llenaban como esa confianza. Entonces yo le recomendé los doctores que yo conozco y pues no. Ella le preguntó a sus amigas que también son como de la misma generación
Y todas aman al doctor Sacre, ¿no? O sea, no, ve con el doctor Sacre. A mí me operó de la cadera el doctor Sacre. Yo fui con el doctor Sacre. Entonces, toda esta situación, mi mamá dijo, pues voy con el doctor Sacre y va con el doctor Sacre, ¿no? Entonces, llega a la casa y está súper contenta porque fue con el doctor Sacre y le dio mucha confianza y se sintió como muy tranquila con la consulta Así y es. toda. Y me dijo, pues voy a ir después porque hay que ver. Bueno, pues sí, fue ¿qué fue? Como 2 semanas después de la Tres primera semanas después, consulta, 3 semanas. ¿no? Y entonces el doctor no le dijo ni agua va y le quitó el clavito y mamá siendo tan ansiosa y todo, realmente, o sea, estuvo bastante tranquila a lo que yo conozco a mi Conoces mamá, mamá. estuvo muy tranquila, ¿no? Entonces, para mí fue como mucho el que me llamó la atención porque siento que de repente muchos médicos de mi generación sí nos hace falta como empatizar un poco más con este tipo de personas, ¿no? Con las personas de la tercera edad. Y me encantaría que me dijera cómo es que lo logró. Mira, no es nada más la tercera edad realmente, ¿no? Vemos niños y los Ujú. niños son muy complicados, son muy difíciles, ¿no? Sí. Incluso personas no adultas, mayores, adultas de toda etapa. Yo creo que lo importante es hablar con la gente lo que es, Ujú. ¿sí? O sea, hablar con la gente de una manera muy honesta, no con, no con palabras rebuscadas, siendo una comunicación muy digestiva, muy digerible, que Ujú. se entienda lo que estamos platicando, lo que estamos entendiendo, tratarlos como seres humanos, no tratarlos como pacientes, porque una cosa es tratar a un paciente y otra cosa es tratar como ser humano. Ujú. Pues si tú te pones en tratar como te gustaría que te trataran a ti, como que trataras a tu mamá que te trataran, creo que es la clave para que la gente tenga confianza. No puedes tratar a un paciente de una manera déspota, Ujú. de una manera prepotente, de una manera donde el paciente no te entienda. Tienes que ponerte en la camisa del paciente Ujú. para que realmente tenga la confianza, ¿no? Y precisamente por eso es que, bueno, las abuelitas, Ajá. en este caso las abuelitas o las mamás de ciertas edades, pues tenemos que explicarle cómo es su procedimiento, ¿no? A los familiares de ellos tenemos que explicarles cuál es el procedimiento, pero estando ellos ahí, no hablando a los hijos, hablando Ajá. a ellos que entiendan cuál es su problema en general que tienen, porque tenemos muchos problemas, y convencerlos a ellos de lo que se le tiene que hacer, lo tienen que hacer ellos. Porque muchas veces los hijos tomamos decisiones por los papás. Sí. Regularmente tomamos decisiones, pero no sabemos que nuestros papás tienen capacidad también de discernir y de saber las cosas. Ujú. Sí, aunque sean un poquito necios, un poquito tercos, porque todos los papás así son para nosotros, ¿sí? Pues vamos a llegar a eso también nosotros. Sí. Entonces hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿sí? Consentirlos, obviamente, yo soy en las consultas soy muy consentidor, y así como traté a tu mamá en este caso, por eso te digo que en el Seguro Social, así los trataba yo. Ajá. O sea, los abuelos así los trataba yo. En el seguro no tenía consultas de media hora, tenía cosas de 5 minutos, pero 5 minutos así los apapachaba yo. Yo a todos los apapacho. No hay paciente que no apache yo, pero también los regaño, ¿no? Porque hay que regañarlos porque no tienen que hacer ciertas cosas. Ok. Pero la clave es esa, es ponerse en el lugar de ese paciente, ¿sí? Y transmitirle realmente lo que tiene y cómo se va a hacer su tratamiento. Si le transmites eso de una manera muy natural, no va a pasar nada. Si hablas de cosas rebuscadas que no entiendan, ya perdiste. Ok. Perfecto, pues creo que es algo que nos puede dar un gran aprendizaje en este caso. La verdad es que creo que es un gran aprendizaje que podemos tener todos, pues los de la generación, porque de repente siento que vamos como a las prisas, ¿no? Y pues obviamente son cosas que tenemos que tomar de las personas que tienen más experiencia, ¿no? Y bueno, tomando esto, pues vamos a empezar un poco con el tema que tenemos el día de hoy, que son fractura de cadera. Bien, ¿y cuáles son los factores principales para que yo pueda, para presentar una fractura de cadera? Pues la edad, la primera, ¿no? Es la edad. Desafortunadamente, nuestra edad hace que los huesos, como todos sabemos, se vuelvan un poquito más porosos y con cualquier caída se puede fracturar una persona la cadera. Ok. Básicamente hay varios tipos de fractura, de acuerdo a la porosis del hueso, hay varios tipos de la fractura de cadera, pero básicamente es la edad.
Cuando es un paciente joven que se rompe la cadera o se fractura la cadera, pacientes jóvenes son accidentes de alto impacto, que realmente son muy pocos, pero principalmente las fracturas de cadera vienen de los 60 años en adelante, promedio. Ok, y ahora, ¿dónde es la cadera? Porque mucha gente Exactamente. dice, me duele la cadera, pero ¿dónde es la cadera? Una pregunta muy interesante y que siempre los pacientes precisamente te los digo, porque si uno les dice me duele la cadera de manera así literal, Ajá, el paciente se espanta, porque luego se toca la parte de atrás, porque dice, ay, me duele mi cadera. ajá. No, entonces les explicamos en ese momento que la cadera es la parte del fémur que va unida al coxis. Ok, que es el huesito que va de la pierna. Es la ingle, vamos a Ajá. ponerlo así, es la ingle, Ok. es donde es la cadera, esa es la ingle y realmente esa es la cadera. Desgraciadamente el 90% de la gente no sabe qué es la cadera. Normalmente se tocan la columna pensando que es la cadera. Ujú. Entonces es una manera que tenemos que explicarle a ellos cuál es la cadera para empezar, es eso, ¿no? Porque siempre les pregunto, yo siempre, ¿sabe usted cuál es su cadera? No. Bueno, la cadera es esta. Bueno, esto es lo que se rompió su familia, su mamá, su abuelita. Entonces, Ajá. por ahí empezamos, siempre. Ok, sí, ya tomando esto en cuenta, es lo mismo, pues la fractura de lo que es los huesos de ilíacos o la fractura de el fémur, por ejemplo. ¿Es lo mismo? No. No, el hueso ilíaco ya es una fractura que se considera de pelvis. Ujú. La fractura de pelvis puede ser el ilíaco, puede ser las crestas, las iliopúbicas, las isquiopúbicas, ¿sí? Eso ya es totalmente distinto a la fractura de cadera. La fractura de cadera únicamente es la parte proximal del fémur. Puede ser cuello femoral, puede ser trocánter o puede ser subtrocantérica. Son tres tipos de fracturas de caderas que hay. ¿De qué va a depender la fractura de cadera? Obviamente de cómo cae el paciente. Ujú. En muchas ocasiones, si es una fractura, por ejemplo, únicamente de la cabecita, que se rompe la pura cabecita, la mayor parte de ocasiones es que el paciente no tiene tanta osteoporosis, sino su trocánter es tan fuerte que se rompe lo más débil, en este caso es la cabecita del fémur. Ok, por aquí les vamos a estar dejando imágenes Exactamente. de a lo que se refiere ahorita con Así estas es, partes. exactamente. La segunda fractura de cadera es la de la trocantérica, que es la más común, Ujú. ¿sí? Que es obviamente como suena, es el trocánter que se rompen. Puede ser multifragmentada, bifragmentada, muchísimas diagnósticos que ya con radiología que nos Ujú. dan. Pues ahí nos damos cuenta cuántos fragmentos está roto y de ahí va a depender también el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Y la Ok. tercera, lo mismo, la subtrocantérica, que es abajo del trocánter. Son Ajá. los tres tipos de fractura de cadera que cada uno puede tener un tratamiento totalmente distinto en ese aspecto. Ok, ¿y cómo se hace el diagnóstico? Con radiografía, desafortunadamente todavía la gente no se toma radiografías, primero Ujú. van con los quiroprácticos, con los hueseros. Ujú. Es la primera opción, desgraciadamente, que se tiene por falta de conocimiento. Entonces lastiman más a los pacientes, ¿no? Ya pasan 3 o 4 días y como el paciente sigue con dolor, es cuando apenas van y alguien dice, tómate una radiografía o vete con el doctor. Entonces, clínicamente vemos una fractura como la pierna inmediatamente abierta, ¿sí? La fractura de trocánter, por ejemplo, es totalmente, se abre la pierna a un lado y se acorta la pierna. Ujú. Entonces, clínicamente así la detectamos, ya obviamente ya la certificamos con una radiografía. Hay fracturas de cadera, por ejemplo, las de pelvis, perdón, las de las cervicales, las del cuellito, que esas increíblemente muchas veces no les duele al paciente. Ujú. Les duele cuando se paran o quieren caminar es cuando les duele, pero permanecen sentados y no les duele absolutamente nada. Es porque el cuellito se rompió, pero la cabecita del fémur como rota adentro de la pelvis, pues no pasa nada, no les duele Ujú. tanto, entonces soportan estar sentados, pero ya para pararse es donde ya no. Esos pacientes regularmente tardan mucho más tiempo en acudir con el médico. Son los que tardan hasta una semana o 10 días y no se puede, Ajá. oye, es que no me puedo levantar. No, la radiografía y ya está. Ok, y ahora, ¿por qué sería peligroso no tratarse una fractura de cadera? El peligro, más que peligro, yo creo que es el temor de la gente. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente ponen en primer lugar la edad. Es que tiene 80 años, es que tiene 85, es que tiene 90 años. ¿Y cómo lo vamos a operar? ¿Y qué riesgo hay? Entonces eso tenemos que explicar al paciente y de ahí es donde nos ganamos la confianza precisamente, la pregunta que me hacías en un principio, ¿no? Tenemos que explicar al paciente cuál es el procedimiento. Ujú. Regularmente la fractura de cadera pues sí es riesgosa en primera instancia por la edad del paciente, definitivo, pero tenemos una ventaja que es con bloqueo. Ujú.
no es una necesidad general, entonces eso disminuye muchísimo los riesgos, como tú sabes. Entonces, con un bloqueito, pues el paciente está despierto realmente, entonces nada más tenemos que vigilar que su presión se mantenga en límites normales, que eso es parte del anestesiólogo. Entonces, eso disminuye mucho los riesgos. Bueno, pero todo eso precisamente tenemos que informárselo al paciente, para Ok. que el paciente sepa, para que el paciente tenga la confianza, ¿sí? Pero sobre todo, que el paciente, yo sí insisto mucho en eso, que determine él qué quiere, porque Ujú. muchas veces los pacientes no acuden por el temor de decirle, es que me van a operar, mejor no voy porque me parece que me van a operar. Ese es el gran temor de los pacientes adultos mayores también inclusive, ¿no? Ujú. Entonces, no, tratar de ver qué tiene realmente y tratar de ver sin cirugía si pueden resolver las cosas, ¿no? La fractura de cadera, el 90% es cirugía, definitivamente, ¿no? Un 10% a lo mejor se puede manejar de manera conservadora cuando no está desplazada, que es el trocánter, que no sea muy inquieto el paciente, bueno, se le puede dar una oportunidad con el reposo absoluto, ¿no? Pero regularmente son cirugías, desgraciadamente. Altos riesgos, sí y no. Cuando recomendamos en ocasiones, o yo en lo personal veo que hay que operar a un paciente, pues es un paciente activo. Sobre todo. Hay pacientes que sí, efectivamente, a lo mejor pueden tener 70 años, paciente adulto joven, mayor joven, 70 años. Pero ese paciente está en condiciones deplorables, que ya no caminan, ya están en la cama, ya no se mueven, pues a veces sí es un riesgo operarlos, porque si lo voy a operar para que vuelva a sentarse, pues honestamente a veces no tiene caso. Ujú. Se trata de recuperar al paciente y de que vuelva a caminar, ¿sí? Y vuelva a tener ciertas actividades que tenían antes. A lo mejor ya no como antes, pero por lo menos que dependan para ir al baño de ellos solitos, que se paren a la mesa a comer, que no se queden en cama, que ese es el riesgo, ¿sí? El paciente que no se opera de cadera y está desplazada su fractura o no se llega a operar y si es cirugía, el riesgo que corren es quedarse en silla de ruedas definitivamente de por vida. Ok, sí. Sí, el chiste es como regresarlos a su función, Claro, así ¿no? es regresar a la función. Y por ejemplo, aunque es mucho mayor, más complejo la fractura cervical, que es la del cuello, Ujú. hay que ponerle prótesis. Obviamente es un poquito más de riesgo, ¿por qué? Porque al estar aplicando la prótesis se aplica cemento médico, el cemento médico provoca una baja de presión. Entonces el riesgo es que ahí que el kinesiólogo esté pendiente de que no le baje tanto la presión para que no haya ningún problema. Ok. Pero la recuperación es muy rápida. Una prótesis en 7 días tiene que estar caminando la paciente. En cambio, una fractura trocantérica, ahí se le ponen una placa angulada o clavos de HS, clavos de SS que son canulados con tornillos. Tenemos que esperar a que el paciente consolide la fractura para poderlos levantar. Y ese lapso más o menos pues, es un mes para poder sentarlos. Ujú. Entonces, sí hay diferencia en los tratamientos en cuanto a tiempo de recuperación de los pacientes, pero tenemos que levantarlos. O sea, es para que se Ok. levanten y tengan una vida relativamente pues, Funcional. activa y funcional para que no dependan, porque muchos se les viene el mundo encima. Porque dicen, no, no quiero depender de mis hijos, no quiero depender de nadie, soy una persona independiente y quiero seguir haciendo lo mismo. Pues sabe que pues, se le conviene operarse. ¿Sí? Y hay pacientes que a veces si se acobardan, los tenemos que impulsarlos a que si lo voy a operar es porque se va a caminar. Entonces están insistiendo hasta que recuperan su movilidad general. Ok, entonces, a ver, entendiendo esto, a un paciente que se fractura la cadera y se opera es porque sí o sí tiene que volver a reincorporarse a su vida de antes. Así Entonces, es. como para que se les quite ese miedo de repente de Sí, que me van a operar, ya no voy a hacer funcional o así, así no, es. es como todo lo contrario, Sí, ¿no? Es porque deben de estar conscientes que tienen que volver a reactivarse. así es. Y hay otro temor que es muy generalizado, el decir soy diabético, Ay, sí, mi mamá. soy hipertenso. Sí. Y como que el ser diabético hipertenso, los pacientes se bloquean, dicen, no, pues no tengo oportunidad de otra cosa porque soy diabético, soy hipertenso. No, pues al contrario. Sí, se les prepara bien para, o sea, para la cirugía, no es operar tampoco por operar, ¿no? Ajá. Tenemos los protocolos de exámenes de laboratorio, valoraciones con electrocardiogramas o tele de tórax, pues se valora bien precisamente para eso, para que las cosas salgan bien en el transoperatorio y posteriormente todo funcione mejor. Ok. Pero es ese temor, soy diabética no, espérese, ser diabética no le impide. Imagínense todos los fracturados que son diabéticos, no Sí. estuvieran en cama y ya estuvieran muertos. El pobre diabético. El hipertenso es un poquito, a lo mejor, menos riesgo que piensan ellos. Ajá. Ellos piensan mucho más en su diabetes para impedir cualquier procedimiento
que el hipertenso, pero sí toman eso de antemano siempre. Soy diabético. Es como una decir, no, pues no me opero porque soy diabético. Sí. Entonces deben entender que no, que para operar a alguien, aunque sea diabético, hipertenso, tienen que preparar y ver los riesgos. Si el riesgo es mucho mayor, definitivamente, a la cirugía, entonces tenemos que tomar otro tipo de actividades diferentes. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones para no operar al paciente? En primer lugar, obviamente, la contraindicación más importante es la evaluación por medicina interna, que tuve algún problema cardíaco muy importante, demasiado importante. Alguna arritmia, alguna insuficiencia corazón cardíaca, algún infarto previo muy severo. Entonces podría ser una de las cosas para decir no, no hay que operarlo, ¿no? Pero Ok. realmente de ahí en fuera se prepara al paciente para operarse. Descompensaciones diabéticas, descompensaciones de otro tipo, bueno, hay que compensarlos si se operan. Ok. Enfermedades del riñón, renales, pues algunas pudieran ser muy severas, pudiera ser una contraindicación. Ujú. Anemia, obviamente, pero en ocasiones nos hemos animado a operar pacientes con 8 de hemoglobina. Con Ok. 8 de hemoglobina porque pues, el paciente incluso no tiene recursos, ¿no? Entonces decimos, no, pues sabe qué, pues lo operamos y no se preocupe, nos adecuamos y no le ponemos. Pues lo hemos operado, obviamente un poquito sanos, ¿no? Tampoco es meter un paciente diabético, hipertenso y con anemia baja, pues no. Ujú. Tenemos que calcular bien. Y la otra, obviamente, la contraindicación más importante, pues que el paciente no quiera. Ok. Entonces, es importante eso porque hemos visto, en lo personal he visto muchas veces, que una fractura de cadera no es el paciente nada más, son los familiares. Ujú. Conlleva a que si el paciente se pone prótesis no hay tanto problema porque serían 7 días de cuidado. Pero un paciente con una fractura de cadera donde tarde un mes acostado es un conflicto familiar. Ok, Triste, sí. triste. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene a lo mejor 7, 8 hermanos el paciente y llegan al consultorio nada más 1 o 2 hermanos y los demás no saben ni qué. Y los que toman las decisiones en muchas ocasiones son esos 2 hermanos. Al transmitir esa información a sus hermanos, empiezan las opiniones. No, que está muy grande, no lo operen, o el otro sí lo operen, entonces empieza un conflicto familiar. Entonces es donde yo le comento a ellos, ¿no? Yo, mire, en primer lugar, que la paciente acepte. Y en segundo lugar, pónganse de acuerdo ustedes como hermanos. Porque si operamos y todo sale muy bien, ay, qué bueno que operaste a mi mamá, ay, qué bueno que me operé, que todo bien. Pero si por desgracia que somos médicos y somos humanos, algo llega a salir mal, te dije, ¿para qué lo operaste? Entonces, ese conflicto familiar siempre va a influir mucho en el paciente. Ujú. Hemos visto pacientes que tienen 7, 8, y los 7 están ahí con su mamá y evolucionan muy rápido. Y hemos visto que hay pacientes que tienen 7 hermanos y nada más hasta 1 o 2 familiares y les va como en feria porque los pobres nada más son 2 y tienen que mover a la paciente, tienen que ponerle pañal a veces, tienen que bañarla, entonces se desesperan y cuando queremos levantar al paciente o están escaradas, ¿sí? O ya se movió el paciente sin querer y echa todo a perder. Ok. Entonces es muy importante esa situación familiar. ¿Sí? Yo hago mucho énfasis en eso con las fracturas de cadera, que tienen que apoyar a su familiar para que podamos tener un mejor resultado en su recuperación. Fíjese que eso me trajo a la memoria luego algo que me decía mi mamá, porque ella es hija única también, ¿no? Entonces, que su mamá le decía, hija, ¿cómo para qué quieres más hermanos? Si de todas formas a veces termina solo cuidándote uno, ¿no? O sea, y todos los demás empiezan a pelear y así, Así porque es. ella tenía como mucho este recuerdo de muchas Así familias, es. que de repente, aunque fueran muchos, solo uno o dos, como Pues bien lo terminan dice, quedando. son los que se hacen Así cargo es. del paciente, Así ¿no? es importante eso. Yo soy también hijo único para que sepa usted. Ah, mire, Somos hijos únicos. pues mire. Así es. Sí, y creo que la vida te va dando pues vas tomando las cosas de diferente Así es. forma, Diferente ¿no? forma, así es. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las complicaciones más graves de una fractura de cadera? Mira, realmente si nos vemos complicaciones, un paciente no se va a morir por una fractura. Ujú. Sí, donde le veamos una fractura de cadera, un paciente no se muere. Un paciente, desgraciadamente, tiene problemas después de cirugías en cuanto a qué, ya lo platicamos, escaras, es una de las causas principales donde se Las complican, las llaguitas, esas. llaguitas, ¿sí? Lo segundo, problemas pulmonares, neumonías. Tercer lugar, tromboembolias pulmonares, tenemos que tener mucho pendiente de tromboembolias pulmonares, ¿sí? Son los más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ok. Entonces, para eso
volvemos a lo mismo, ¿no? Lo familiar, sí, colchoncitos de aire, colchones de agua, estarlos moviendo, estarlos vigilando que no se vayan a tener llagas, si tienen las llaguitas, empezar a curarlos antes de que se tengan Ahora más feo. complicaciones. Pulmón, hacer sus ejercicios respiratorios, con su agüita, su popote, o hay aparatos especiales para ejercicios respiratorios. Y tromboembolias, previniendo con medicamento para tratar de prevenir tromboembolias pulmonares, que sí se dan, ¿sí? Posteriormente, y no lo tomamos como tromboembolia, lo tomamos como una complicación que se infartó, un problema, no. Muchas veces por tromboembolias pulmonares que no las prevemos con medicamentos, obviamente, previos o posteriores a la cirugía. Ok. Porque en muchas ocasiones no podemos a veces dar medicamento previo, porque a veces os sangra mucho en la cirugía, pues claro, entonces empezamos el tratamiento antitrombótico después de la cirugía, Ok. para evitar eso. Y de hecho, pues esas que menciona se presentan en la mayoría de las cirugías, Así ¿no? O es, sea, así toda es. cirugía implica un riesgo, Lleva una ese cirugía riesgo. mayor. Así es, implica ese riesgo, definitivamente. Muy bien. Ahora, ¿algún paciente que no se haya querido operar así, de esos que diga, o que el paciente sí se hubiera querido operar y que todos los familiares no se hayan puesto de acuerdo? ¿Algún paciente que le recuerde? Muchos, sí, hay muchos que no se quieren operar. Entonces, se les explica si es una fractura, por ejemplo, que es en el trocánter, ¿sí? Esa fractura va a consolidar. Ujú. Esa no va a haber ningún problema porque no consolide. Pero obviamente le explicamos que la piernita va a quedar así, de ladito, y va a quedar cortita. Ok. Nada más que esté en su cama y va a pegar solita. Entonces ya después no las llevan, y pues tenemos que ponerle alza a los zapatos, tenemos que ver ciertos mecanismos para poderla recuperar para que vuelva a caminar. Solamente en fracturas que son cervicales, que es el cuellito, ahí sí es más complicado. ¿Por qué? Porque el cuello, si no lo operamos, puede desaparecer. Se necrosa la cabeza. O sea, la necrosis es que desaparezca la cabecita. Entonces ahí sí es más difícil que caminen, porque no tiene ningún tipo de inestabilidad. Entonces ahí sí es más complicado. Pero una fractura trocantérica que no se quiere operar, tengo muchísimos pacientes que los hemos manejado de manera conservadora. Le ponemos a veces tracciones en la pierna para que sea la pierna recta. Ajá. Las tracciones son Pero como las que estaban en las caricaturas. exactamente, que se pone en la pierna y se jala. Ajá. Pero pues también tenemos que tener cuidado porque la piel de adulto mayor es una piel de cebolla que llamamos muy delgadita y Sí. podemos provocarle mayores daños. Ok. Entonces son situaciones que se presentan cotidianamente, sí, y desgraciadamente también hay otro factor, el económico. Sí, ¿Sí? El también. factor económico es en la región es muy importante. Tenemos muchas localidades que son serranas y que la gente no cuenta con el recurso, desgraciadamente. ¿Sí? Entonces, les es difícil, la verdad, pagar un hospital, pagar el material, pagar el médico, pagar honorarios para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Para poder ayudarlos a sacarlos adelante. Entonces ahí también yo tengo un mecanismo ahí que yo los ayudo de una manera muy específica a ellos para tratar de animarlos a que recuperen al paciente. Entonces sí, hay apoyo por ahí por mi parte en ciertas circunstancias. Sí, de hecho, por ahí alguien me contó una historia que cuando ella estaba chiquita, le tocó que usted lo operara de la cadera, me parece, y me dice que tenían estos problemas económicos justamente, y no me acuerdo en qué hospital de aquí de la región me dijo que lo operó, y que todos estaban como muy preocupados por esto de la situación económica y así, y me dijo, yo me acuerdo mucho del doctor Sacre, porque el doctor no cobró sus honorarios, y hasta fue a verme a mi casa y no los cobró, ¿no? Entonces, eso es algo que mucha gente Sí, recuerda justamente. esas son las Y, satisfacciones que yo comentaba al principio, ¿no? ajá, Que pues el éxito, el reconocimiento de la gente que gracias a Dios me ha reconocido el trabajo, ¿sí? Y el que yo la pueda ayudar en algún momento. Yo no soy de las personas que yo no cobro lo que se deben de cobrar muchas veces. ujú, Sí, a veces soy criticado a lo mejor por colegas, porque hay colegas que a lo mejor operan una, dos, tres veces al año y cobrando muchísimo dinero. Yo a lo mejor opero mucho más, ¿sí? Pero con esa satisfacción de apoyar a la gente que en muchas ocasiones no tiene. Tengo muchísima gente de la zona serrana, mucha gente que ujú. acude a mí y que tengo la oportunidad de apoyar de esa manera en muchas ocasiones. Ok. Y ahora, hablando de ese tema, ¿cuánto es lo más caro que puede llegar a costar ¿La un cirugía? tratamiento de fractura de Mira, una cadera? cirugía, por ejemplo, lo que encarece un poquito el tratamiento son los materiales, ¿no? Ujú. Dependiendo del tipo de fractura, es lo que se le va a colocar. El material puede costar 5, 8, 10 mil, 15 mil pesos, ¿sí? Y de acuerdo a eso es el rango de costos.
Una fractura de cadera con prótesis puede salirte entre 40 y 50 mil pesos. Con placa o con tornillo de HS, con tornillos te puede salir en 40 mil pesos. Sanatorios, va a depender del sanatorio. ¿Sí? Un Ujú. sanatorio cobre menos, otro te cobra más. Quirófano te cobra una parte, material te cobra otra parte. Entonces, todo eso, pero si englobamos una paciente así, yo estoy cobrando cerca de 40 a 50 mil pesos promedio. Ok. Casos excepcionales cuando ponemos prótesis totales, que también se valen en estos casos, que donde sí la prótesis ya cuesta mucho más cara, sí es otro procedimiento mucho más caro, pero bueno, eso se incrementa. Ujú. Pero si hablamos de un gran general, yo estoy cobrando en promedio 50 mil pesos promedio, todo el paquete Que para una es, fractura de cadera. Así ajá, que es. implica material, sanatorio y todo. Todo eso. Ok, A ver, es un sí, poquito más claro. de acuerdo, obviamente, a también medicamento del paciente, estancia del paciente. O sea, eso está. Sí, claro, cada paciente es diferente. Transfusión, son diferentes, ¿no? Sí, Pero si hablamos un promedio, es más o menos por ahí sin andamos. Sin complicaciones, un paciente sin complicaciones. Así complicaciones. es, Oh, así es. bien, ahora, una pregunta ya que estamos en todo esto. ¿Por qué decidió estudiar traumatología? Yo creo que desde chico, como fui hijo único, Ajá. realmente mis papás difícilmente me dejaban salir a la calle. Ok, me regreso entonces. ¿Por qué estudió medicina? Vamos a ver la medicina entonces. Medicina, ahí fue diferente, fíjate. Estudiar medicina para mí fue una situación, yo lo veo desde el punto de vista, si te lo digo honestamente, no sé. Ok. O sea, honestamente no sé por qué soy medicina. Yo me enfoqué a la medicina a veces en esta ocasión y ya lo vengo pensando de a tiempo atrás. Yo tengo tíos médicos. Tuve una amistad de mis papás que era médico. Entonces, a lo mejor por ahí me inculcaron un poquito esa parte porque yo era bueno en matemáticas. Ujú. Yo estudié en México, bueno, yo soy de Córdoba, mis papás de chico me llevaron a México a los 4 años por cuestiones de trabajo de mi papá, y yo me regresé a Córdoba solo. Mis papás los dejé en México en la secundaria, decidí venirme de vacaciones a Córdoba porque mi abuelita aquí tenemos casa. Me vine a estudiar a Córdoba, me vine de vacaciones, Ok. ya no quise regresar a México. Ya no quise regresar a la Ciudad de México, dejé la escuela y todo allá. Y una escuela pues, que a mi mamá le encantaba, y me decidí quedar en Córdoba. Llego a Córdoba, me quedo en Córdoba, y me dice mi papá, cuando termines la prepa tienes que regresar a México en esa escuela. Es que mañana vas por tus papeles y te espero en México, ya estás inscrito allá. Pues ahí voy con mi abuelita por los papeles. Y de regreso resulta que no, me fui a meter a otra escuela. Ok. Así me quedé en Córdoba con la amenaza de que si sacaba yo malas calificaciones me regresaban a México. Pero no, fue todo lo contrario. Mi nivel académico, vaya, era bueno, pero subió mucho más. Y era yo muy bueno en matemáticas, en física. Salí en los primeros lugares. Y ahí fue donde ya no supe yo por qué medicina. Porque muchos me decían, no, estudia ingeniería, estudia computación. No, me gusta medicina. Ajá. Y me cayó así, medicina. Llegué a la facultad y encantado de la medicina. Me fascina la medicina, me fascina la medicina. Y Ok. después la pregunta que se hace en primer lugar, Traumatología. traumatología, porque yo ahí sí considero mi especialidad que yo quería tenía tres en mente: cardiología, traumatología y oftalmología. Ujú. Esas eran mi meta, una de esas tres. Llego al internado y resulta que para nada oftalmo, digo, no, muy detallado, yo soy muy desesperado para eso, no. Llego a cardiología, digo, sí, cardiología me gusta, ver lo de los electros, aprendí electro, una interna, una residente me enseñó a los electros, yo emocionado. Yo dije, no, no me llenaba. Me toca rotar por quirófano. Yo estuve 4 años en Cruz Roja antes de entrar al internado, durante Ajá. la facultad. Pues veíamos de todo ahí, suturábamos a diestra y siniestra. Pues como que la actividad era más intensa. Entonces llego a rotar a quirófano y en quirófano me encuentro cirugía general. Se está con los divers, retrayendo que la vesícula, que para el apéndice, que para Ay, el sí, qué intestino. horror. No. Dice, no, No. no soy de aquí. No. Dios mío. Gineco. Empiezo con los partos y me estresó. Con No. los partos me estresaba. Yo dije, no, no voy a ser gineco. Pediatría, los niños chillando. Digo, no, no soy pediatra. Llego a trauma y me fascinó. Ajá. Yo le relaciono mucho a mi infancia. ¿Por qué? Porque como no salí yo, no me dejaban salir de niño en México. La ciudad grande, no me dejaban salir de niño. Entonces me llevaban juegos didácticos.
Ajá. Entonces, en aquel entonces había un juego de construir castillos, se llama Exin. Entonces yo tenía 5, entonces cada rato construía castillos y desbarataba, construía casas, desbarataba casas, rompecabezas. Entonces, eso, construía yo coches a escala, armaba yo, pintaba yo. Entonces yo creo que ahí se me dio mucho. Entonces me encantó la trama, me mantenía internado y lo operaba yo y metía tornillos, sacaba tornillos y aquí arriba acomodábamos huesos en la residencia. Entonces, creo que es una, para mí la especialidad me gustó por eso, ¿no? Porque es una muy activa, muy creativa y tienes que solucionar en ese momento lo que te encuentres. Yo creo que Ok. ahí fue enfocado más a la traumatología en base a eso. Ok, digo, es algo que de repente mucha gente puede desconocer Sí, de no, muchos de sus especialistas. así Y es. ahora déjenme les digo que también algo que me llamó mucho la atención del doctor es que pues también está como en este tema de política, ¿no? Y se me hizo como, ¿cómo puede hacer ese conjunto entre medicina y esto de la política? O sea, ¿cómo fue que se dio? Mira, yo creo que lo político lo tenemos todos. Ujú. Todos, porque todos opinamos de política. En Ajá, nuestras casas de todo opinamos, pero ya participar sí es distinto. Yo considero que la política, en mi caso, yo ya la traía desde la facultad, desde la prepa. ajá, Yo prácticamente fui jefe de grupo en la prepa, en la facultad fui jefe de grupo alternando con otro amigo, y mesa directiva de la facultad, ahí andaba yo metido en las mesas directivas. Luego en el Seguro Social, de traumatólogo, me invitaron a participar en nivel confianza. Fui jefe de cirugía 2 años, fui subdirector médico 10 años. ok. Entonces son cargos pues, políticos a fin de cuentas, donde tienes que manejar muchas cosas independientemente de todo, que tu carácter tiene que ser muy pasivo, Ujú. tienes que ponerte mucho aceite porque pues, ahí te tiran de todo, ¿no? Llegan Resina, dirían pacientes papá. llegan pacientes indignados que no te atienden, no los Ajá. atienden los compañeros, no los atienden porque no hay medicamento, no los atienden porque no hay quirófano. Llegan tus propios compañeros, oye, ¿por qué me mandaste este paciente? Tú lo sabes, ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué me das aquello? ¿Por qué no me... Pleitos con todo sindicato, pleitos con los líderes sindicales de ahí del Seguro Social, que oye, está, aquel trabajador no está trabajando y vienen con uno. Entonces, yo creo que he sabido moderar todo eso y Ujú. soportar todo eso. Entonces, cuando se me dio la oportunidad, hace 12 años, fue la primera vez que participé realmente. No participé antes porque mi labor como médico pues no me lo permitía realmente porque ando las carreras. Ajá. Gracias a Dios me ha ido muy bien aquí en Córdoba, en mi ciudad, me ha ido muy bien en el trabajo, tanto en el Seguro Social. Entonces yo corría el Seguro Social a mi consultorio, un paciente por allá, por un lado, por otro. Andaba yo corriendo por todos lados, yo operaba en Cosolapa, incluso iba a Tezonapa, a una región de aquí de Córdoba, a una hora, de zona Ajá. serrana, me invitaban a operar allá, a donde a Huatusco, a Coscomatepec, me iba a operar, a donde me llamaban, me iba a operar, ¿sí? Ujú. Entonces, el estrés que tienes en esos casos recién llegado, pues lógico, ¿no? No quieres que te vaya nada. Entonces es un estrés importante. Y después vas viendo que lo que va a ser tuyo, pues te va a llegar, lo que no, pues le va a llegar al otro. Ujú. Entonces eso ya te lo va dando poco a poquito la experiencia de decir, no, espérate, pues no es tuyo, pues no pasa nada. ¿Sí? No quiere contigo, no quiere tratarte contigo, va a tratar adelante, ¿no? Aunque luego regresan, pero bueno. Aunque luego regresan, pero bueno. Ajá. Pero realmente la política es, hace 12 años me dieron la oportunidad, ya fui candidato hace 12 años a diputado federal. Y en aquel entonces yo me sorprendí realmente, oye, ¿cómo se fijaron en mí? Dicen, no, pues usted es médico, mire, lo conocen, y es por acá, y pues digo, no, ¿cómo crees? No puedo participar. Anímese, doctor. Y pues que me animo. E increíblemente, pues sí, gracias a Dios me fue muy bien, pues para ser la primera vez, sin experiencia y sin nada, fue muy buena la participación y yo hasta mí yo me sorprendí. Ajá. ¿Por qué? Porque caminando en las calles, todo usted me operó, usted operó a mi mamá, usted operó a mi abuelito, usted operó a mi niño, usted operó. Dices tú, ah, caray, pues entonces sí he trabajado bien en lo personal, en el consultorio, en el seguro social, la gente me tiene una buena opinión. Pues vaya, la verdad, siento mucha satisfacción. Y de ahí empecé a trabajar. No gané, obviamente, pues, difícilmente ganaba yo porque realmente hay muchas maneras de ganar Ujú. que yo no quise. Y hay muchas cosas que la política es fea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te deja desarrollar realmente lo que tienes que hacer para tu gente. Ok. Sí, o sea, si trabajas en política tienes que ser honesto,
tienes que hacer las cosas como se deben, y desafortunadamente en el país no nos ha ido bien. Entonces, mientras siga eso, no vamos a poder avanzar. Entonces, con esa satisfacción seguí trabajando y ya, bien, me regresé a mi consultorio, perdón, hace 5, 6 años me invitaron a participar nuevamente, pero una planilla para presidente municipal y yo iba en planilla. Entonces, afortunadamente logré colarme como regidor. Ujú. Yo fui regidor hace 3 años, salí de la regiduría. Ok. Y lo que tú dices, no tuve que manejar mi consultorio con ser regidor. Pues lógico, la gente se molestaba, es porque yo no estaba, tenía juntas, tenía reuniones y la gente se molestaba, ¿no? Pero pues tenía que comprometerme también. Si me comprometí como regidor para trabajar, pues tenía que trabajar por Córdoba. Ajá. Entonces, lo que pudimos hacer por Córdoba, lo pudimos hacer, lo hicimos, lo que humanamente posible un regidor puede hacer, no lo que quisiera uno, porque pues, no depende de uno, pero lo que humanamente posible hicimos, pues sí, lo logramos hacer. Salimos hace 3 años, otra vuelta ahorita voy a mi consultorio y pues se vuelven a acercar a uno, oiga doctor, que usted, que miren, digo, no, espérate, ya, no, ya quiero descansar un ratito. Pero realmente esa cosquillita siempre te queda de que doctor sí lo va a apoyar la gente. Entonces, pues ahí estamos de nuevo ahorita participando, sí, a nivel federal, para la Diputación Federal. Ajá. Y llevo 2 meses y medio caminando, ya va a terminar la campaña, llevo caminando 2 meses y medio, soy más negrito, soy más flaco, ya bajé 6 kilos y estoy caminando. Pero fíjate, con la misma satisfacción. Ok. Sí, con la misma satisfacción de encontrarme mucho paciente, demasiado paciente, y ya 2 o 3 veces ya hasta lloré con los pacientes por esas historias que tú contaste. Doctor, usted me apoyó mucho, mire, no tenía yo dinero, usted me hizo todo, y llorando el paciente, y empecé a llorar yo también, no, oiga, pero no me haga llorar. Luego Ajá. vamos a la vuelta y me encuentro, doctor, ¿cómo está usted? No, mi hijo, mire, que ya le dijeron que no iba a caminar, y mira, anda corriendo y brincando, y también llorando, la voy a otra vuelta a llorar, en la misma esquina, digo, Entonces, son historias muy bonitas, ¿sí? Que donde se para uno realmente, gracias a Dios, yo llevo un récord ahorita que me propuse. Digo, lugar donde me pare, por lo menos alguien me tiene que conocer, por lo menos una persona. Ajá. Y hasta ahorita me he metido a los pueblos más recónditos que te puedas imaginar. Hay un pueblo ahí en Yanga metido hasta el último rincón de Yanga. Ajá. Digo, no, pues aquí qué, aquí ya perdí mi invicto. Pues resulta que no. Llegando a ese pueblito, la primera persona que me encuentra, mira doctor, usted me pone la clavícula hace un año. Lo acompaño, pues vamos, acompáñame a caminar. Entonces son situaciones muy bonitas realmente que te encuentras, ¿no? O sea, la satisfacción de ver a la gente contenta, el temor, te soy honesto, también el temor de que alguien también me diga, mira, me dejó chueco, Ajá. me dejó mal, me hizo esto. Gracias a Dios. Hay una persona solamente que sí me reclamó alguna ocasión, pero me reclamó no como traumatólogo, me reclamó como subdirector médico. Ah. Usted fue subdirector y usted no hizo esto y esto. Ya le empecé a explicar, no, no le hizo esto por eso y esto. Ya entendió el paciente ya. Pero es lo único que me he encontrado y sí, la verdad, mucha respuesta. Muy contento con la gente y pues ojalá, ¿no? Ojalá esa gente pues me apoye. Sí, esperemos que sí. Ahorita que mencionó algo de eso, de los pacientes con los que se ha encontrado, viene una de las preguntas que siempre se hacen y es, ¿qué paciente o qué caso de algún paciente recuerda que sea el que diga, qué afortunado soy de ser traumatólogo? Un caso muy especial. Vamos a hablar como de 18 años, Ujú. 20 años. Un muchacho iba en una moto, ¿sí? Aquí en Córdoba. Lo atropelló un camión refresquero y tuvo una fractura expuesta de tibia, multifragmentada. Se llevó toda la piel se desgarró de la tibia y en el Seguro Social lo querían amputar. No llegó conmigo en el seguro, pero llegó al Seguro Social y lo querían amputar. Entonces hablaron conmigo y ya le dije, no, pues sabes que pues solamente si quieres particular operamos. Tenía aseguradora, la aseguradora iba a pagar, según Ok. iba a pagar la aseguradora. Eh, Tenía la tibia, la parte que está junto a la rodilla, un fragmento normal.
Ujú. pero aquí un fragmento de tibia como de 15, 20 centímetros suelto. Y la parte final de la tibia con el tobillo. Esto estaba suelto totalmente así. Todo el peroné desbaratado, ¿sí? Con un fragmento así. Ahorita les vamos a poner igual una imagen Exactamente, una imagen aquí. de cuál es la tibia. Ajá, para Así que es. sepan y se ubiquen. Así es. Y realmente hacer lavados mecánicos. Yo hacía 2 lavados mecánicos al día, mañana y noche, mañana y noche. Yo le dije, bueno, si con lavados mejoras, ya lo hicimos. No me importa el hueso ahorita. Lo rescatamos a los 15 días, vivimos bien. A los 18 días, 20 días, empezó a necrosarse, se empezó a morir el dedo, uno de los Ujú. dedos. Digo, uy, ya empezamos mal. Empezamos a ver que la piel del pie se empezó a necrosar, pues se empezó a poner negrita. Hablo con un angiólogo, me fue a ver, lo fue a ver al angiólogo, le digo, vamos a meterle esto. Le metió, le hizo una angiografía, tenía seccionado la poplitea. Ok. Y dijo, pues, ¿sabe qué ver? Le dije, ¿sabe qué? Pues yo creo que hasta aquí quedó, a lo mejor vamos a tener que amputarlo. Pues no, se salvó la pierna. Entonces, ya después que salvamos la pierna en cuanto a datos de infección, ya nos fuimos a ver el huesito. Resulta que quitamos la tibia, le quité el fragmento de tibia que ya no servía, porque estaba todo mal, se lo quité. Y el peroné se lo puse como tibia. Ujú. O sea, ahora sí que tibializamos el peroné. Eso fue del libro. Ok. Me puse a leer y vamos a hacer esto. Y nos salió. Puse el peroné en lugar de la tibia. Increíblemente empezó el peroné a A formar, a engrosarse. formar, a engrosarse, a engrosarse, a engrosarse. Increíblemente el paciente vive, es, tiene su familia, todavía tiene problemas de piel un poquito, todavía le suda un poquito la piel, pero él camina. Aparte tuvo fractura de fémur, tuvo fractura de la pierna del otro lado, pero lo más crítico fue esa. Logré rescatar la pierna, gracias a Dios. Es el caso que más bonito que me ha tocado en ese aspecto, muy feo por él, pero muy bonito. Estuvo hospitalizado fácil, 2, 3 meses hospitalizado, haciéndole todos sus procedimientos. Lo operé Ujú. cerca de 10 veces a él. Y lo más bonito fue al final, que la aseguradora no quería pagar. ¿Cómo cree? No quería pagar la aseguradora ni al sanatorio, ni al médico, ni nada. ¿Y en qué quedó todo entonces? Pues, ¿qué cree que hicimos con el paciente? Pues yo lo ayudé y metimos licenciado. Ah, sí, pues fue mucho tiempo y muchos Lo ayudé gastos. con el licenciado, hablé con el sanatorio, écheme la mano, vamos a meter licenciado. Metimos licenciado y le ganamos al asegurador. Entonces la aseguradora tuvo que pagarle todos los daños que condicionó, incluso para él, porque le tuvo que pagar una incapacidad. Ok. Le fue Entonces le bien. fue bien al paciente. Allá anda caminando, gracias a Dios, cada vez que me lo encuentro muy agradecido y abrazándome y abrazándonos por ahí, pero ese fue el caso así más significativo que tuve aquí en Córdoba. He tenido muchos más, ¿no? Pero Ajá. significativo es. Ok. Y ahora, ya para finalizar, ¿por qué traumatología es la mejor especialidad? ¿Por qué es la mejor especialidad? Creo, pienso y digo porque vemos resultados adecuados para un Ujú. paciente que en muchas ocasiones no piensa caminar, muchas ocasiones no piensa tener una mano, no piensa tener una función de una mano, de una pierna, de algo. Entonces, volverlos a recuperar de una manera adecuada, yo creo que es por eso que es de traumatología la mejor especialidad. Ver una recuperación adecuada, que un paciente pueda caminar, que se cayó de 12 metros y se fracturó la columna, se fracturó la cadera, y verlo trabajar de nuevo, por eso es traumatología la mejor, pero también es la más complicada de todas por las situaciones, porque también quedan secuelas. Ok. Y eso tenemos que ser muy honestos con los pacientes, decirles que pueden quedar ciertas secuelas para que también lo entiendan. Pero sí es para mí por eso me gustó mucho. Ok, perfecto. Pues con esto terminamos y de verdad agradezco mucho que se haya dado el tiempo porque sé que anda súper ajetreado también en su agenda y agradezco mucho que haya aceptado la invitación y agradezco también a todos ustedes que hayan estado aquí al pendiente y les recuerdo que no se les olvide suscribirse y darle manita arriba. Si dejan sus comentarios, la verdad es que siempre se los vamos a agradecer mucho y pues si los operó el doctor Sacre, también por ahí dejen su comentario. Muchas gracias. Y pues algo más que No, guste decir, gracias, sus gracias. redes sociales. Redes sociales, doctor Sacre, está en las redes sociales, doctor Sacre, así está en la red, ahí me pueden buscar, ahí tengo todas mis propuestas y también pacientes por ahí, cirugías que hemos realizado.
Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Cuando quiera volvemos a platicar de otros temas importantes también. Estamos para servirle y para Muchas servirle a toda la gracias. gente. Perfecto, pues nos despedimos y nos vemos en la próxima. Chao.